Marcos capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 37. Dice la Escritura: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Pueden tomar asiento. Durante varias semanas hemos hablado de los milagros de Jesús. Y recuerdo que cuando el Espíritu Santo me inspiró para comenzar esta serie de predicaciones, la expectativa que puso el Señor en mi corazón es que haría muchos milagros y sanidades en la vida de las personas en las cuales se activara la fe. He visto a Dios hacer una cantidad de cosas en estos días, pero todavía pienso que no hemos llegado a la expectativa que el Espíritu Santo puso en mi corazón. No sé si también el propósito de Dios ha sido generar fe en la vida de los oyentes, aún a la distancia, fuera de los linderos de nuestros templos. Creo que eso también ha estado pasando. Ahora sigo creyendo, porque así lo he sentido, que Dios obrará muchas cosas y la conoceremos y la celebraremos, como lo ha estado haciendo con la salvación de las almas, que es el mayor de los milagros que podemos ver en esta dispensación de la gracia. En el mensaje anterior, el pasado martes en Santo Domingo, me concentré en el milagro que registran los versos 21 al 34 de Marcos capítulo 5, donde una mujer con un flujo de sangre, y que inferimos que era la enfermedad de von Willebrand, recibió la sanidad de un modo espectacular, de una manera que nunca se había visto. Si usted no sabe de qué yo estoy hablando con esa enfermedad, búsquela en Google, en Wikipedia. Enfermedad de von, con V o con V, Willebrand. Esa mujer, dice la Biblia, que tocó el borde del vestido de Jesús, y con ese único contacto con el Señor, la vida de esa mujer cambió. Recuperó su salud de una forma extraordinaria. Precisamente tenía 12 años con el problema. Resaltamos que esa mujer, en primer lugar, y eso fue lo que el Espíritu Santo llamó mi atención para el martes pasado, escuchó hablar de Jesús. Lo único que tenía de Jesús como información fue lo que le llegó, lo que escuchó. Yo imagino y puedo especular que escuchó testimonios de sanidad. Yo me imagino y puedo especular que escuchó que paralíticos comenzaron a caminar. Quizás escuchó que ciegos, sordos, mudos, leprosos, etcétera, recibieron sanidad.
Y por escuchar de esos milagros, de esos hechos portentosos, se activó o se generó la fe en ella que la llevaron a planificar un acercamiento a Jesús y hasta pronosticar la manifestación del poder de Dios en una manera que nunca se había visto. Por eso es importante, y el Espíritu Santo llamó mi atención sobremanera sobre esto. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que entra a tu corazón a través de tus sentidos. Muchas veces le damos lugar a cosas que lo único que hacen es dañar nuestro corazón. Muchas veces escuchamos cosas que lo único que hacen es matarnos la fe. Muchas veces escuchamos cosas que lo único que hacen es desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer o está haciendo en nuestra vida. Cuidado con lo que escuchas. En esta mujer lo que escuchó generó fe. Lo que escuchó activó su fe. Lo que escuchó la llevó a pronosticar lo que Cristo podía hacer en su favor. Aleluya. Concluimos diciendo que es determinante esto que escuchamos, porque si escuchamos sobre la grandeza y el poder del Señor, eso va a generar fe. Y esa fe nos llevará a acciones que nos convertirán en testigos del poder de Dios, como le ocurrió a esta mujer. No quiero abundar mucho en eso, pero si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, alimenta tu fe. Dale combustible a la fe. No escuche basura. Deja de perder el tiempo. Llénate de palabra de fe. Para que tú salgas por ahí, por esa puerta y le digas: diablo, ¿dónde es que tú estás para comerte vivo? Aleluya. Gloria a Dios. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre este milagro muy conocido y que he subtitulado este capítulo: fiel mientras dura la espera. Y me refiero a la resurrección de la hija de Jairo. La Biblia dice que era una niña de 12 años, quien por alguna razón se enfermó. No hay detalles en la Biblia de por qué se enfermó la hija de Jairo. Pero la realidad es que en el siglo I, enfermarse gravemente hasta de una gripe era algo peligroso. Era difícil, la medicina estaba en pañales. Los conocimientos médicos eran muy limitados. Lo que habían eran muchos tesis, mucha hoja y muchos ensalmos. Eso era lo que había. Por eso no habían antibióticos. No había toda esa medicina que hoy hace tantas cosas en el cuerpo de nosotros cuando estamos pasando por procesos. Esta muchachita se enfermó y se puso grave. La gravedad de esta niña provocó que su papá saliera en busca de ayuda donde Cristo Jesús. Eso para nosotros es fácil decirlo. Pero este hombre era un principal de una sinagoga, era un líder religioso del judaísmo. Y buscar ayuda donde Cristo Jesús era algo muy difícil para un hombre de esta investidura. Era un trago probablemente amargo, aunque habían muchos que seguían a Jesús, como pasó con Nicodemo allá en San Juan capítulo 3. Pero lo normal era que era un problema de imagen, era exponerse a la crítica, al juicio popular, a lo que diría la gente, que siendo un principal de la sinagoga fuera donde Cristo, porque Cristo era rechazado por los líderes del judaísmo. Sin embargo, Jairo, venciendo el qué dirán, la murmuración, los juicios a priori
y todo lo que podría decirse en perjuicio de su reputación, llegó donde Jesús pidiendo ayuda. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué se expuso? Bueno, era su hija de 12 años. ¿Qué no haría usted por un hijo? ¿Qué no haría usted por una hija? Todos los padres y madres que están aquí dicen, no, hubiera sido yo, hago lo mismo, aunque me criticaran. Era su hija de 12 años, estaba enferma, a punto de morir. Generalmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por alguno de nuestros hijos que esté enfermo. Yo he escuchado a padres diciéndole, Señor, llévame a mí, pero no te lleve a mi hijo. Que me muera yo, pero que no se muera uno de los míos. Jairo estaba actuando como un padre de verdad. Dice Marcos en el verso 22 de este capítulo 5, que este importante dirigente de la sinagoga cayó postrado ante Cristo Jesús. Mire cómo lo dice el verso 22. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Aleluya. Un pedido como ese es difícil pasarlo por alto. Una petición así le parte el corazón a cualquiera porque es un hombre importante de la sociedad. Está quebrantado, está humillado y le pide a Jesús que intervenga. Se trata de una niña inocente que padece una enfermedad que le puede llevar o que le está llevando a la muerte. Dice la Biblia que Jesús inmediatamente decide dirigirse con la misma urgencia que tenía Jairo. El Señor decidió salir hacia la casa de Jairo. Iba hacia allá. Inmediatamente se dirige hacia la casa de Jairo hasta que se presenta la mujer del flujo de sangre. La caravana de Cristo se detiene y ocurre todo el proceso que se detalla en los versículos del 23 en adelante, donde la mujer del flujo de sangre trata con Cristo hasta el verso 37, donde retoma la atención de Jairo. La caravana, el murmullo que acompaña al Señor se detiene porque la mujer tocó a Jesús y virtud salió de él. Y esa mujer se sanó y Cristo se detuvo a bregar con ese tema. La mujer fue sana, están dando el testimonio, y mientras estaba todavía hablando, dice el verso 49, alguien de la casa del oficial de la sinagoga, es decir, de Jairo, vino diciendo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Qué terrible noticia para este hombre. Si esa mujer del flujo de sangre no se atraviesa, si esa mujer del flujo de sangre no se hubiera interpuesto, probablemente Cristo hubiera llegado a tiempo para sanar a su muchachita. Sin embargo, lo que tanto él temía ocurrió. Le llegó la triste noticia, ya Jairo, no ruegues más, se murió tu muchacha. No moleste más al maestro. Hermanos y amigos, en este punto el Espíritu Santo llamó mi atención sobremanera, porque Jesús escucha la mala noticia que le dan a Jairo, y era una noticia que lo podía hacer sucumbir, desmoronarse
y rendirse en el proceso. Por eso en la versión de Lucas del mismo caso, en el capítulo 8, verso 50, dice: pero cuando Jesús oyó lo que le dijeron a Jairo, inmediatamente intervino y le dice: Jairo, no temas, cree solamente y ella será sanada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Interesante. Y de aquí se desprenden poderosas enseñanzas, que es la parte central que quiero dejar con ustedes. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Es fácil ser fiel a Dios y mantenerse creyendo mientras dura la espera? ¿Es fácil? ¿Es fácil seguir creyendo mientras estamos esperando? ¿Es fácil eso? La verdad es que no. Por el contrario, es sumamente difícil mantenerse creyendo a Dios mientras esperamos su atención, como le pasó a Jairo. Mientras estamos esperando su provisión. Qué difícil es esperar. Señor, provee. Y los días pasan y nada llega. Señor, provee para pagar la casa. Y los días pasan y nada llega. Y el abogado toca la puerta. Yo recuerdo que nosotros, siendo yo un niño, vivíamos en una casa que pagaba 80 pesos mi papá. Era el alquiler más caro que habíamos vivido. Y había un abogado, un señor bajito, gordito, fuertecito y con una cara de... Yo nunca escuché a mi papá pelear ni a mi mamá pelear con el abogado, pero ya yo le tenía mala voluntad a ese señor. ¿Y por qué? Bueno, yo no sé, pero pienso que había visto la cara de tribulación cuando tocaba. Qué difícil es esperar. Mientras esperamos que Dios obre, qué difícil es vivir el proceso. Qué difícil es mientras esperamos su atención, su provisión, su ayuda, su intervención en nuestro problema. Esa era la situación de Jairo. Cuando Jairo llega donde Cristo, llegó confiado, llegó esperanzado y le dice, número uno, si tú vas a mi casa, la atmósfera de mi casa va a cambiar. Número dos, si le pones la mano a mi hija en la cabeza, se sana. Y número tres, yo voy a testificar, voy a ver tu gloria, mi hija será sana. Es decir, lea lo que dice Jairo cuando llega donde Jesús y se va a dar cuenta que en ningún momento en las palabras que él está expresando, él esperaba que algo malo ocurriera. Él estaba expectante de que algo maravilloso el Señor iba a hacer en ese momento. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas no ocurrieron como Jairo pensó que ocurrirían? ¿No era eso fe de la buena la que tenía Jairo? Mire, él lo dijo. Él lo dijo, Señor, si tú vienes a mi casa y pones las manos sobre mi niña, se sana. Yo entiendo perfectamente eso. Recuerdo el año pasado, una familia estaba muy empeñada en que yo fuera a su casa a orar, creo que por la mamá o por una hermana. Y me insistían, pastor, si usted va, se va a sanar. ¿Y por qué? Yo me soñé que si usted va. Y yo le dije, el problema no soy yo. El que decide eso es el Señor. No está limitado a nosotros físicamente. Está limitado a la voluntad de Dios para con ustedes. Así que llénense de fe y oren. ¿Por qué? Porque precisamente por eso Cristo le dijo a sus discípulos, yo me voy, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Aleluya.
¿Por qué? Porque él estuvo limitado y por eso cuando le promete que viene el Espíritu Santo le dice, les conviene que yo me vaya porque viene uno igual que yo que estará con ustedes en todas partes, en todo lugar, todos los días de la semana y con él ustedes van a resolver. ¡Aleluya! Ahora, ¿no era fe de la buena la de Jairo? ¿No era fe de la que asegura que verá la manifestación de Dios? Hermanos y amigos, aquí tengo 3 realidades que el Espíritu Santo me permitió entender con respecto a esto. Número 1, mientras dura la espera, hay muchas cosas que pueden matarnos la fe y llevarnos al colapso. Jesús iba, pero lo detuvieron. La niña murió y Jesús no llegó a tiempo para ponerle la mano. Resultado, la mala noticia le llegó a Jairo. Hermanos, el Señor sabe la rudeza de los procesos que podemos vivir y que atentan contra nuestra fe. Y por eso, mientras estos se desarrollan, continuamente nos da el ánimo y la fortaleza para seguir el proceso hasta que llegue su hora. Por eso cuando le llegó la mala noticia a Jairo, usted no nota como el rompimiento de Jesús en lo que está haciendo e interviene para darle la palabra de aliento. El Señor sabe la rudeza del proceso. El Señor entiende la rudeza del proceso y mientras dura la espera, siempre nos dará palabra de esperanza. Siempre nos dará palabra de fortaleza. Siempre nos dirá una palabra como esta: no temas, yo estoy en control. No temas, yo estoy con ustedes a pesar de que no me sientan. Jairo, no temas. Ahí está una verdad poderosa. Sé fiel mientras dura la espera. Porque Dios obrará y no importa lo que se vea, Dios obrará y se glorificará en tu vida, aunque en el momento tú no lo puedas entender. Esa es la gran batalla que tenemos. ¿Cómo era que el Señor iba a resolver el problema de Jairo? Desde la perspectiva de Jairo. Si tú vienes, pone la mano sobre la cabeza de mi niña, se sana. Ese no era el problema. Sin embargo, mire la soberanía de Dios. La mujer del flujo de sangre dijo: si yo me levanto de aquí y voy y toco el borde de su vestido, me voy a sanar. En el caso de la mujer del flujo de sangre, ocurrió tal y como ella lo creyó. En el caso de Jairo, no. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Falló la fe? No. Lo que pasa es que Dios es soberano y los planes de Dios nosotros no lo entendemos. El problema de nosotros es entrar en la dimensión del poder, de los planes y de los propósitos de Dios que están por encima de nuestras capacidades. Uno, mientras está pasando un proceso duro en su vida, mientras está sufriendo una enfermedad, mientras sufre la partida de un ser querido, uno no puede entender que el Señor está en el asunto. A uno le cuesta, porque uno automáticamente tiene una idea de cómo Dios debe obrar. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida de fe y lo doy como consejo es que tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Tenemos que estar abiertos a la manera en que Él quiera manifestarse y mostrar su poder. Tenemos que estar abiertos al proceso que Él quiere que transitemos en esta vida. Nosotros vemos una cosa ahora, pero Dios ve la historia completa y por eso es tan difícil. ¿Alguien ha visto una película repetida? ¿Usted ha visto una película repetida? Y sobre todo una
la ha visto muchas veces. Yo me recuerdo cuando salió Nueva York 1. Mis hijos estaban pequeños. Y a esos niños les gustó tanto esa película que la tenían en un CD. Y la veían. Entonces yo me sentaba a verla con ellos. Y entonces ellos me iban diciendo lo que iba a pasar. La habían visto tantas veces. Ellos sabían para dónde iba. Yo podía entrar en preocupación. Y entonces lo van a deportar, ¿sí o no? Pero ya yo decía, no, ahora va esto. Ahora va lo otro. Y va a pasar esto. El Señor sabe más que mis niños de esa película. Pero no de la película de Nueva York, de la tuya. Y la película de la humanidad. Y Dios sabe hacia dónde te lleva, aunque tú no entiendas el proceso a través del cual está pasando. Yo no sé si hay gente aquí que me puede entender. Dile: Señor, llévame al nivel, llévame a la dimensión de fe para yo estar preparado a ver lo que tú vas a hacer conmigo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! No podemos limitar a Dios al guión de una película. Dios es más grande que lo que nosotros podamos imaginarnos. Dios es más poderoso que lo que nuestra imaginación es capaz de pensar o proyectarlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No temas, Jairo. Voy a obrar, tranquilo. Segundo, mientras dura la espera, pueden llegar las conclusiones o palabras de desánimo de la gente ignorante de las cosas espirituales, de la gente ignorante de la palabra de Dios, de la gente enemiga de Dios y desenfocada, como le pasó a Jairo. ¿Qué le dijeron a Jairo? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más a Jesús. Y mientras yo meditaba en esta palabra, el Espíritu Santo puso estas preguntas en mi mente. ¿Quién les dijo a ellos que Jairo molestaba al maestro? ¿Quién les dijo a ellos que para el Señor era una molestia tener a Jairo al lado esperando? Número 2, ¿quién les dijo a ellos que ya era irreversible la situación de la niña? ¿Quién les dijo a ellos? Número 3, ¿quién los nombró consejeros o asesores en materia de fe? ¿Adquirieron un doctorado en divinidad en la Universidad de Jerusalén? ¿Usted se ha puesto a pensar? Y aquí viene lo importante, hermanos, que quiero que ustedes entiendan. Mucha gente que está cerca de nosotros en los momentos de dificultad no son más que piedras de tropiezo, porque se toman responsabilidades que no les compete y lo hacen afectando tu fe, afectando tu relación con Dios. Cuidado con lo que oyes. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. Hay gente que viene al lado tuyo y de repente está ahí pegadito de ti y opinando y decidiendo. Y tú dices, ¿quién es este? ¿Y de dónde salió este muerto? ¿Y quién le dio la autoridad? ¿Quién le dio el conocimiento? Cuidado con lo que oyes. Jairo, ya, tu hija se murió, no moleste al maestro. ¿Quién te ha dicho que el Señor se hartó de ti? ¿Quién te ha dicho que ya tú pediste suficiente? El que te dice cosas así no viene de Dios. El que te da palabras así no viene de parte de Dios. Yo no sé si la gente de fe me está entendiendo. Tienes que aprender a subirle los vidrios a esos mensajeros y decirle: yo solo estoy enfocado en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es y me ha dado a demostrar. Aleluya. En tercer lugar, mientras dura la espera, es mejor quedarse aparte, solo con Cristo.
y enfrentar la adversidad con el método del Señor, sin hacerle caso a los habladores que están cerca, creando teorías que no entienden. Dice la Biblia en el verso 51 de Lucas 8, y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? Cristo se dio cuenta que había un problema en la multitud que estaba ahí. Y dice el verso 52, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, Cristo, no lloren, porque no ha muerto, sino que está dormida. Cristo comenzó a hablar una cosa que no era digerible por la gente. Por eso uno tiene que aferrarse solo al Señor. Porque uno en medio de una tribulación, uno en medio de una batalla, el poco de fuerza y de fe que le queda, no puede gastarlo berregando con necios habladores. Uno tiene que concentrarse y afinar el oído para escuchar lo que el Señor dice y entenderlo en la dimensión de la fe con que Dios habla. Por eso decíamos el domingo, creo que fue predicando sobre la importancia ya de Juan 11, cuando Cristo llega a la tumba de Lázaro. Cuando Cristo le dice, ¿dónde está la tumba? Las hermanas de Lázaro le dicen, bueno, el Señor, tú sabes que ya hace 4 días que se murió, tú entiendes. Y Cristo dice, sí, pero llévenme a la tumba. Y cuando Cristo se para frente a la tumba, llora y le dice, quiten la piedra. Viene la otra hermana de Lázaro y le dice, Señor, y es de ya, tú sabes que hay que mantener la postura y no se puede pasar esta vergüenza. Ahora, todo lo que Cristo estaba hablando en una dimensión de fe que no era manejable por los que estaban abajo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, porque Dios sabe llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios no está limitado como nosotros a lo que tenemos delante. Dios es conforme al poder que fluye de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Todos la lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, no lloréis porque no ha muerto, sino que duerme. En este momento quedó revelado que era el mismo diablo que dirigía a los intrusos, porque ante la palabra de aliento de parte del Señor para Jairo y su familia, escuche cuál fue la reacción de la gentuza que estaba aparentemente llorando y lamentándose por la muerte de la niña. Verso 53 de Lucas 8. Y se burlaban de Cristo, porque ellos sabían que la muchacha había muerto. Como quien dice, mira a este diciendo que solo duerme. ¿Usted se da cuenta? Ellos no entendían el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe no lo entienden los incrédulos. Los incrédulos no manejan ese lenguaje, ni lo entienden y entran en crisis. Mientras dura la espera, rodéate solamente con gente de fe. Gente que le crea a Dios. Gente que te ayude a fortalecerte espiritualmente. No dejes que el diablo contamine tu proceso con palabras de incredulidad y falta de fe. Mientras dura la espera, solo dedícate a escuchar gente que vayan conforme a la palabra de Dios, a darte palabra que fortalezcan tu fe. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a mucha gente. En tu proceso deja de prestarle oído. No, que yo he escuchado tantos casos de hermanas y mujeres que tienen una crisis en su matrimonio y van
y hablan con una que perdió 2 matrimonios. ¿Qué le va a decir esa? Muchacho, eso me pasó a mí, ¿qué hice yo? Lo boté. ¿Qué tú vas a ganar de ahí? O gente que nunca ha sido testigo del poder de Dios porque nunca le ha creído a Dios. Y entonces tú vas y le dices, yo no sé si Dios me va a sanar con este problema. ¿Qué te va a decir? Mi hijo, olvídate de eso. Porque no es gente de fe. Ahora, tú estás buscando un milagro de parte de Dios. Acércate a uno que haya testificado del poder de Dios en su vida. Acércate a uno que diga, yo vi la gloria de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo he sentido el poder de Dios obrando en mi vida. Esa es la gente que te debe rodear. Esa es la atmósfera que debe haber alrededor de tu vida. Eso es lo que debe llenar tu ambiente, tu mente, tu corazón y todo lo que tú eres. No dejes que te maten la fe. No se lo permitas al diablo. Quiero concluir con una idea final, 2. Finalmente dice la Biblia que Jesús levantó a la hija de Jairo y volvió la alegría a ese hogar que estaba en sufrimiento. Mientras dura la espera, limítate a llevar tu problema delante de Dios y esperar su consejo. Limítate. Señor, ¿cómo yo voy a salir de todos estos líos que me metí? Ayúdame, Señor. Mientras dura la espera, refúgiate en el Señor. No te aferres a nada ni a nadie más como Jairo. Yo me imagino el murmullo, el dime y direte de la gente. Míralo. Y ese no es Jairo. Y ese no es el duro de la sinagoga. Yo me imagino que a sus oídos llegaban las miradas cuestionadoras. ¡Oh! Yo me imagino que la gente, ese era el tema. Míralo, se le arrodilló, le rogó. Yo me imagino todo lo que se estaba desarrollando con toda esa gente negativa alrededor de Jairo. Ahora, ¿en qué estaba enfocado Jairo? En Jesús. En Jesús. En Jesús. Estaba tan enfocado en Jesús que estaba cerca de Jesús. ¿Dónde estás tú librando tu batalla? ¿En qué posición estás librando tu batalla? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de Cristo en esta batalla que estás librando? Jairo estaba esperando que algo sucediera a partir de Cristo Jesús. ¿Dónde está tu fe? Mientras dura la espera, aférrate a Cristo. No te aferre a nada ni a nadie más. Solo espera en Jesús. En segundo lugar, el Señor nunca nos defrauda. Nunca. No te voy a decir que no entendamos, que a veces nos quedamos confundidos cómo Dios obra. ¿Cómo iba a pensar Jairo que algo bueno pudiera pasar después de una noticia tan mala como la que recibió? Tu hija se murió, deja tranquilo al maestro. ¿Qué usted cree? Señor, pero si tú hubieras llegado, como dijeron Marta y María. Señor, si hubieras llegado, me imagino que también pensó Jairo. Si esta mujer no se atraviesa. Usted sabe, nosotros tenemos una batalla muy grande. Uno llega a pensar que Dios, el mundo y todo lo que existe solo gira alrededor de nuestras necesidades particulares, nuestras batallas. Y eso es un problema serio que tenemos. Yo recuerdo que cuando uno estaba en la edad del pavo, de la adolescencia, y estaba enamorado de una muchacha, ¿en qué piensa un enamorado? Todo en torno a esa muchacha o a ese muchacho. Y todo lo que habla es de ese muchacho, de ese muchacho. Y no solamente los muchachos en la edad del pavo, hasta los viejos he visto yo en eso.
Cuando están enamorados, solo pensando, y para ellos no existe más nada. Tú hablas celebración con mi novio, multorio con mi novio, viaje con fulano, y todo lo que está calculando. Hay un concierto, vas a ver si va a fulano. Todo en función de eso. ¿Por qué? Porque estamos focalizados en eso. Y así funcionamos en todas las cosas. Y pensamos que Dios nada más está esperando que nos pique una avispa para venir a ponernos matadolor o vivaporú. No. Tenemos que venir y traer nuestras necesidades delante del Señor y quedarnos ahí mientras esperamos confiadamente en que Dios obrará en esa situación. No le pongamos límites a Dios. No encasillemos a Dios en la forma que debe, ni en el tiempo que debe, ni en los métodos que debe usar para glorificarse en nuestra vida. El Señor nunca nos va a defraudar. Podemos no entender su accionar. Podemos no imaginar cómo lo hará, pero lo seguro es que Él atiende nuestras situaciones y lo que el Señor decida sobre nuestra vida será bueno para nosotros, aunque en el momento no lo podamos entender. Jesús sanó a la hija de Jairo y la vida de este hombre se llenó de gozo y alegría. Dice el verso 41 de Marcos 5. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero el Señor les mandó que nadie lo supiese y dijo que le dieran de comer. La espera duró, pero vieron la gloria de Dios manifestarse. Fiel mientras dura la espera. Mantente fiel. Mantente fiel que Dios tiene buenos planes. Y que si Dios está en control, las cosas van a ir bien. Si tú llevaste ese tema delante del trono de la gracia y la misericordia, tranquilo. Vuelvo y te repito, no es fácil siempre entender. No es fácil. Porque nosotros tenemos muchas limitaciones. Pero mientras dura la espera, enfócate en Jesús. Amigo o amiga, hermana en la fe, aférrate a esa fe en Cristo mientras dura tu espera. Vive para Dios. Esa es la mejor manera de invertir tu tiempo porque te prepara para el milagro de Dios y para la vida eterna. Amigo, amiga que me escuchas, que estás en el templo a la distancia, entrégale tu vida a Cristo Jesús ahora. No hay nada mejor que servirle al Señor. Cristo está con nosotros en el tiempo de alegría. Pero cuando pasamos por los procesos dolorosos de la vida, también vemos su mano obrando en nuestro favor. Aférrate a la fe y no te suelte. Aunque no lo entienda, aférrate a la fe. Y vendrá el momento donde testificarás de la bondad de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Padre, gracias por tu palabra.